En medio de nuestra cena de Nochebuena, frente a nuestras dos familias, mi esposa se levantó y dijo: no me malinterpreten, amo a mi esposo, pero él ya no es suficiente para mí. Yo no dejé caer el tenedor ni alcé la voz, simplemente metí la mano en mi bolsillo y le entregué una caja envuelta para regalo, que contenía las fotos impresas de ella y su amante en un hotel el fin de semana pasado. En la cena de Nochebuena, cuando todos compartían sus lecciones del año, mi esposa se levantó y dijo: no se casen con un hombre como mi esposo. Él es uno de mis mayores arrepentimientos. Todos se rieron a carcajadas y se burlaron de mí, incluidos mis dos hijos. Entonces, yo también dije: pueden olvidarse de él a partir de hoy. Lo que sucedió después fue bastante inesperado. Les contaré todo. Primero, permítanme agradecerles rápidamente por su continuo apoyo. Esto significa mucho para nosotros. Si disfrutan las historias que compartimos, suscríbanse amablemente a este canal. Sería genial si pudieran dejar un comentario diciendo desde qué ciudad nos están viendo. Podríamos darles un saludo en nuestra próxima historia. El saludo especial de hoy es para Andrés Gutiérrez de Bogotá. Estamos contentos de que disfrutes nuestras historias. Ahora, profundicemos en la historia. Siempre he creído que las cenas familiares, especialmente durante las fiestas decembrinas, deberían ser sagradas, protegidas como viejos álbumes de fotos, preservadas en calidez y recuerdo. Intenté construir ese tipo de hogar, el tipo donde la risa llena cada habitación y los niños siempre saben que están a salvo. Mi nombre es Diego y trabajo en gestión de la cadena de suministro para una gran empresa de importación en la Ciudad de México. No es exactamente glamoroso, pero paga bien y nos dio una vida decente en nuestra casa en la Colonia del Valle. No era ostentoso, no me importaba perseguir ascensos ni construir una imagen perfecta. Yo era el tipo de hombre que siempre llegaba a casa a tiempo, recordaba los aniversarios, ayudaba con los proyectos de ciencias y se sentaba a ver interminables obras escolares con una videocámara, como si fuera la final de la Liga MX. Pensé que estaba haciendo todo bien. Realmente creía que el amor, en su esencia, se trataba de estar presente cada día, sin falta. Por eso, cuando mi esposa Sofía se levantó frente a toda nuestra familia en Nochebuena y dijo lo que dijo, algo dentro de mí se quebró de una manera que nunca podría repararse. Teníamos esta tradición, iniciada por la propia Sofía hace años, donde todos en la cena compartían la lección más grande que habían aprendido ese año. Se suponía que era algo sincero, un momento de reflexión. Mi hijo Mateo dijo que aprendió a enfrentarse a los que lo molestaban en la escuela. Mi hija Isabella dijo que se dio cuenta de que no todo el que te sonríe es tu amigo. Incluso el padre de Sofía compartió algo sobre aprender a aceptar el envejecimiento. Cuando fue el turno de Sofía, ella levantó su copa. Vino tinto, medio lleno, y me miró directamente. Sus ojos estaban vidriosos, pero no por el alcohol. Estaba tranquila, casi como si lo hubiera ensayado. Dijo: mi lección más grande. No se casen con un hombre como mi esposo. Él es uno de mis mayores arrepentimientos. Por un momento, hubo silencio, un silencio pesado, sofocante. Y luego, risas, grandes, demasiado amistosas, demasiado familiares, nunca borradas por completo. Y cómo elegí creer sus mentiras porque la verdad dolería demasiado. Pensé en las 2 veces que supe con certeza que había estado con su jefe y cómo había tragado el dolor con una sonrisa, diciéndome que tal vez, solo tal vez, fue un error que nunca repetiría. La dejé humillarme en silencio. Todo en nombre de mantener la paz. Pero esa noche, no solo cruzó la línea. Incendió todo el maldito campo. ¿Y para qué? ¿Para un momento de risas? Un éxtasis fugaz por la humillación pública. Fue entonces cuando supe que el amor no sobrevive a la falta de respeto. Muere allí, en silencio, permanentemente. Esa noche, no dormí. Me senté en el estudio mirando las luces del árbol de Navidad, parpadeando como una burla, recordándome el hogar que intenté construir. Llamé a mi abogado justo antes de la medianoche y le dejé un mensaje: estoy listo. Sigamos adelante con el divorcio. No era rabia. No era venganza. Era resolución. Ese tipo de resolución que solo aparece después de años de tragar dolor, de hacerte cada vez más pequeño, solo para caber en la zona de confort de otra persona. No quería gritar.
No quería devolvérsela. Solo quería recuperar mi vida. La que había regalado pieza por pieza, pensando que era noble cuando en realidad solo estaba desapareciendo. Lo que la gente nunca te dice sobre la traición es que no siempre llega con fuegos artificiales. A veces, llega entre risas, en copas de vino, en mesas llenas de gente que se ríe de tu dolor como si fuera el postre. Esa noche, Sofía se había quitado la máscara por completo. Y la vi como realmente era. Alguien que no solo había dejado de amarme, sino alguien que encontraba alegría en mi humillación. Esa fue la gota que colmó el vaso. A la mañana siguiente, le entregué los papeles del divorcio antes de que terminara de cepillarse los dientes. Estaba de pie en el baño, con una toalla alrededor de la cabeza, mirando el sobre como si fuera una broma. ¿Qué demonios es esto?, preguntó, medio riendo. ¿Se acabó?, dije simplemente. Ella parpadeó, confundida por lo que dije. ¿De verdad eres tan sensible? No respondí. Simplemente salí. No había nada más que decir. Ni debate, ni discusiones. Porque cuando una persona te muestra exactamente quién es frente a toda la familia, créeles. Y cuando piensan que es divertido, créeles el doble. Hay un tipo específico de dolor que proviene de amar a alguien que no te corresponde de la misma manera. No con crueldad, sino con descuido. Así es como Sofía me amaba, descuidadamente. Y durante la mayor parte de ese año, le puse excusas, vendándome los ojos con la misma esperanza raída que había mantenido nuestro matrimonio a flote mucho más de lo que debería haber durado. Pasé tantas mañanas justificando su distancia como estrés del trabajo, sus noches tardías como dedicación a su equipo, su falta de afecto como solo una fase. Pero en el fondo, sabía que algo andaba mal. No de la manera dramática de una escena de película, sino en los momentos tranquilos. Su teléfono, de repente, era puesto boca abajo cada vez que yo entraba en la habitación. La forma en que su tono cambiaba cuando le preguntaba cómo le había ido el día, o las noches en que llegaba a casa oliendo a una loción que yo no usaba. Y, sin embargo, no dije nada. Me dije que esperara, que tal vez volvería a mí a su debido tiempo. La primera vez que la descubrí, ni siquiera fue porque la estuviera buscando. Me había tomado un día libre inesperadamente, algo que nunca hacía, y decidí sorprenderla con un almuerzo en su oficina en Santa Fe. Pasé por una pastelería que le encantaba, compré su sándwich favorito y entré al edificio con esa especie de emoción nerviosa que sientes cuando estás a punto de hacer algo dulce y fuera de lo común. Pero cuando llegué a su piso, los vi a través de la sala de reuniones de cristal. Ella y su jefe, Ricardo, sentados demasiado cerca. Su mano descansaba ligeramente sobre la rodilla de ella, como si perteneciera allí. Ella se reía, inclinando la cabeza de la manera en que solía hacerlo conmigo. No era solo la proximidad física. Era la intimidad, la facilidad, esa mirada de comodidad que tienen las personas cuando han estado cerca durante un tiempo. No interrumpí. No la confronté. Simplemente me quedé allí por un segundo, luego me di la vuelta y salí. El sándwich se quedó en mi coche hasta que se echó a perder, 2 días después. Esa noche, le dije que tenía dolor de cabeza y me fui a la cama temprano. Ella ni siquiera se dio cuenta. Uno pensaría que eso sería suficiente para la mayoría de los hombres. Ese tipo de bofetada en la cara. Ver a tu esposa con otro hombre debería haber sido el final. Pero me convencí de que era inocente. Que tal vez lo había malinterpretado. Que tal vez él era simplemente demasiado familiar. Esa fue la mentira con la que elegí dormir noche tras noche, porque la verdad significaba desmantelar todo, el hogar, la historia, la vida que nos habíamos prometido. No estaba listo para tirarlo todo por la borda. Todavía no. Especialmente no por una sospecha. Así que hice lo que a la mayoría de los hombres les avergüenza admitir. Fingimos no ver, no saber, porque confrontarlo significa admitir que no fuimos suficientes para mantenerlas fieles. Y yo no podía soportar eso. No en ese entonces. La segunda vez que sucedió, no entré. Lo vi en su teléfono. Lo dejó en la cama una noche mientras se duchaba. Normalmente, no miraría, pero algo me empujó. Tal vez fue instinto. Tal vez fue la ira que finalmente intentaba salir. De cualquier manera,
abrí sus mensajes, y allí estaba. Semanas de conversaciones, fotos, emojis que no había visto de ella en meses. Coquetos, detallados, atrevidos. Incluso la llamaba cielo. No lo leí todo. No pude. Solo vi lo suficiente para saber que esto no era nuevo. Había estado sucediendo durante un tiempo. Esa noche, me senté en la sala de estar mientras ella dormía, con el resplandor del televisor parpadeando en las paredes, y lloré. No había llorado en años. Pero saber que la mujer que amaba se estaba entregando a otro hombre, y ni siquiera tenía la decencia de ocultarlo adecuadamente, rompió algo sagrado en mí. Y aún así, no dije nada. Ojalá pudiera decir que me quedé en silencio porque era fuerte, sabio o paciente. Pero la verdad es que tenía miedo. Miedo a estar solo. Miedo a destrozar la familia. Miedo de lo que significaría para Mateo e Isabella crecer en dos hogares en lugar de uno. Siempre me había dicho que, pasara lo que pasara entre Sofía y yo, nunca sería la razón por la que mis hijos vieran un divorcio. Así que llevé mi silencio como un escudo. Seguí yendo a trabajar. Seguí preparando los almuerzos escolares. Seguí comprando flores cada segundo viernes, porque esa era nuestra vieja tradición. Aunque generalmente terminaban marchitas en la basura para el lunes, me quedé. Soporté. Y cada día que pasaba, perdía otro pedazo de mí mismo en el proceso. Mi amigo Marco, que ha pasado por un divorcio, notó el cambio en mí mucho antes que nadie. Estábamos en una cantina una noche de junio viendo un partido de fútbol, y se volvió hacia mí de la nada y dijo, «Ya no sonríes, compadre. No como antes». Lo ignoré, le dije que el trabajo era estresante, pero no se lo creyó. Él lo sabía. No insistió, pero lo sabía. Y cuando finalmente le conté en octubre sobre Sofía, el romance, la humillación, no dijo, déjala. Solo dijo, no te pierdas a ti mismo tratando de salvar a alguien que no quiere ser salvado. No lo entendí entonces, pero ahora sí. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de haberme quedado tanto tiempo. Necesitaba estar seguro. Necesitaba agotar todas las posibilidades antes de poder alejarme sin culpa. No quería tomar una decisión desde la ira. Quería claridad. Y en la noche de Nochebuena, cuando Sofía me convirtió en el chiste de su año, me la dio. La confirmación final de que no solo no era amado, sino que no era deseado. Y en ese momento, ya no estaba desconsolado. Estaba harto, total y completamente harto. El tipo de hartazgo que no viene con segundas oportunidades, o con un tal vez si se disculpa. Fue una ruptura limpia. Y por primera vez en mucho tiempo, pude respirar. La mañana después de Nochebuena, el aire se sentía diferente. No más frío, exactamente. El invierno tenía todo bajo su control, pero estaba más silencioso, como si el mundo entero contuviera la respiración, esperando a ver qué haría yo a continuación. Me levanté temprano, mucho antes de que los niños se despertaran o de que Sofía bajara en su bata, fingiendo que nada había pasado. Hice una cafetera, me senté solo en la cocina y observé cómo el vapor se enroscaba desde la taza, como si susurrara que la paz era posible. Incluso ahora, mi teléfono vibró a las 7:03 de la mañana. Un mensaje de mi abogado confirmando que la demanda de divorcio había sido entregada en nuestra casa por un actuario. No sentí triunfo ni venganza, solo una extraña calma, como si finalmente hubiera salido de una tormenta en la que ni siquiera me había dado cuenta de que había estado durante años. No dudé de mí mismo, ni una sola vez. Había superado el punto de la duda. Había sido paciente. Había soportado. Y ahora era el momento de reclamar mi dignidad. Sofía bajó alrededor de las 8:15 de la mañana. Su cabello todavía húmedo de la ducha, una toalla perezosamente colgada sobre sus hombros. Entró en la cocina con esa caminata casual y segura de sí misma que siempre tenía después de una de sus bromas. Se sirvió una taza de café sin decir buenos días, como si esperara que yo continuara con mi silencio habitual. Yo tampoco dije una palabra. Simplemente deslicé el sobre grueso sobre la mesa. Ella miró hacia abajo confundida, luego lo tomó y le dio la vuelta. ¿Qué es esto?, preguntó, con una media sonrisa. Su tono tenía ese borde afilado, sarcasmo disfrazado de curiosidad.
Dije, la demanda de divorcio. Solo eso. Sin fanfarria, sin drama. Sus cejas se arquearon. Se burló. ¿Hablas en serio? Dijo, riendo por lo bajo como si le hubiera entregado una broma de una caja de cereal. ¿Por lo que dije anoche? Estás siendo ridículo. No discutí. La dejé girar en su incredulidad mientras tomaba otro sorbo de café. ¿Realmente estás haciendo esto? Preguntó de nuevo, esta vez más fuerte, como si el volumen de su voz me hiciera reconsiderar mi decisión. ¿Por una broma? Sus manos temblaban ligeramente ahora, y pude ver que la gravedad del momento finalmente estaba calando. No fue una broma, Sofía, dije, con voz firme. Fue la verdad. Y el hecho de que lo dijeras con tanto orgullo, tan públicamente, me dice todo lo que necesito saber. Ella rodó los ojos, pero la máscara se estaba deslizando. Pude ver el pánico comenzando a agrietar la actuación. ¿De verdad vas a hacer estallar todo nuestro matrimonio por un comentario? ¿Qué hay de los niños?, espetó. Fue entonces cuando me levanté, me incliné ligeramente sobre la mesa y dije, ¿dónde estaba esa preocupación anoche cuando dejaste que se rieran de mí como si fuera un payaso en tu pequeño acto? Su boca se abrió para responder, pero no salió nada. Por una vez, no tenía nada ingenioso que decir. Se fue furiosa después de eso, cerrando de un portazo la puerta de nuestro dormitorio como una adolescente que no consigue lo que quiere. No la seguí. No la consolé. Limpié las tazas, puse en marcha el lavavajillas y comencé a hacer mi maleta. No quería pelear. No quería alargar esto. Quería espacio, espacio físico real. Así que reservé una habitación en un hotel de larga estancia cercano y le envié un simple mensaje, me quedaré en otro lugar hasta que esto se finalice. Por favor, respeta eso. No respondió, lo cual fue igual de bueno. Para cuando cerré la puerta detrás de mí, con mi maleta en la mano, me sentí más ligero. No feliz, todavía no, pero libre. Como si, por primera vez en años, no fuera rehén de los estados de ánimo, decisiones o traiciones de otra persona. Mateo e Isabella se enteraron más tarde esa noche. Esperaba ira o confusión, pero no silencio. Vinieron a mi habitación de hotel al día siguiente, con Sofía siguiéndolos con una mirada amarga en su rostro. Ella intentó actuar civilizada, pero pude ver el resentimiento gestándose por debajo. Los niños se sentaron frente a mí en el sofá mientras Sofía permanecía junto a la puerta, con los brazos cruzados como un abogado esperando para discutir. ¿Por qué te vas?, preguntó Isabella, con voz débil. Porque a veces, cuando la gente te hiere una y otra vez, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo, y por ellos, es alejarte, respondí. Mateo frunció el ceño. Pero fue solo una broma, ¿verdad?, preguntó. Lo miré, sintiendo la punzada de la traición de nuevo. No fue solo la broma, hijo. Fueron los años anteriores. Las mentiras, la distancia, la forma en que me trató como si fuera desechable. Sofía interrumpió entonces, espetando, no hables de mí como si no estuviera aquí. La miré directamente a los ojos y dije, dejaste de estar aquí hace mucho tiempo. Se fue enfadada después de eso, arrastrando a los niños con ella como piezas de ajedrez que no quería dejar atrás. Pero vieron algo en esa habitación que no habían visto antes. A mí, manteniéndome firme. A mí, sin disculparme por sentirme faltado al respeto. A mí, eligiéndome a mí mismo. Y creo que de alguna pequeña manera eso los sacudió, porque en nuestra casa yo siempre había sido el callado, el predecible, el que perdonaba. Ahora era el hombre que decía basta. Y lo decía en serio. Los siguientes días fueron tranquilos. Empecé a escribir un diario de nuevo, algo que no había hecho desde la universidad. Comía solo, dormía mejor, pensaba con más claridad. No lloré. No caí en una espiral. Simplemente existí. Y se sintió bien existir sin ser reducido. Mientras tanto, Sofía seguía intentando salvar las apariencias. Publicaba fotos alegres en las redes sociales. Ella y los niños decorando las sobras de las fiestas, sonriendo en un almuerzo con su hermana. Sin mencionarme, por supuesto. Los comentarios estaban llenos de cumplidos. Hermosa familia,
Y estás radiante, amiga. Y tal vez pensó que estaba ganando, actuando con normalidad para el mundo mientras yo, en silencio, me desmoronaba. Pero no me estaba desmoronando. Estaba reconstruyéndome. Y cada me gusta que recibía en esas fotos era solo otro ladrillo en el muro que estaba colocando entre nosotros. Porque cuando pasas años fingiendo que todo está bien, olvidas lo peligrosa que puede ser la verdad cuando finalmente aparece. 2 semanas. Eso es lo que duró antes de que las grietas comenzaran a mostrarse. 2 semanas de fotos montadas, sonrisas falsas y fingir que las paredes a su alrededor no se estaban derrumbando. No la contacté. No respondí a los mensajes pasivo-agresivos que enviaba a través de los niños. Me mantuve en silencio, concentrado, decidido. En ese silencio, sucedió algo increíble. Empecé a sentirme como yo mismo otra vez. Recordé la versión de mí que no caminaba pisando huevos ni ensayaba conversaciones en mi cabeza por miedo a decir algo que la molestara. Recordé cómo se sentía la paz, lo que era el verdadero silencio. No el silencio tenso de una casa llena de resentimiento, sino la calma de estar solo y finalmente en paz. No pensaba en lo que ella estaba haciendo. No me importaba si Ricardo estaba jugando al príncipe azul o si se estaba arrepintiendo de sus decisiones. Ya me había desconectado emocionalmente. El cordón se había cortado. Yo estaba viviendo en el después y ella todavía estaba atrapada en el desastre que había creado. Entonces Marco me llamó. Era un miércoles por la noche, justo después de las 9, y casi no contestó. Nunca llamaba a menos que fuera importante. Compadre, no vas a creer esto, dijo, sin darme tiempo a decir hola. Acabo de salir de casa de un colega en Lomas de Chapultepec. ¿Conoces ese fraccionamiento privado? Sofía estaba fuera de una de las casas con una maleta. Me senté derecho. ¿La casa de Ricardo?, pregunté, con la voz más fría de lo que pretendía. Supongo que sí. Estaba sentada en la banqueta. Parecía que llevaba un rato allí. El tipo salió al final. Un hombre mayor. Y ni siquiera la dejó entrar. Solo le dijo que se fuera. No hice más preguntas. No las necesitaba. Esa imagen fue suficiente. Sofía, la mujer que se burló de mí en la cena de Nochebuena, ahora sentada fuera de la casa de otro hombre como una invitada no deseada. No su amante, no su prioridad, solo un estorbo. La imaginé allí de pie, con la maleta a su lado, revisando su teléfono cada pocos minutos, esperando que Ricardo respondiera. Tal vez pensó que él abriría la puerta y diría, te he estado esperando. Tal vez realmente creía que dejarme significaba entrar en un gran romance, una segunda oportunidad para la felicidad. Pero así no es como terminan estas historias. Los hombres como Ricardo no dejan a sus esposas por sus amantes. Coquetean, disfrutan, usan. Y cuando la fantasía amenaza su vida real, cortan lazos y huyen. Esa noche, la imaginé mirando esa puerta principal, finalmente dándose cuenta de que estaba sola. No por mí, sino por cada decisión egoísta que tomó. Y una parte de mí, lo admito, se sintió reivindicada. No orgullosa, no vengativa, solo resuelta. No me llamó esa noche. No envió mensajes. Pero 2 días después, apareció fuera de mi habitación de hotel. Oí el golpe antes del amanecer, suave, vacilante. Abrí la puerta y allí estaba ella, en pantalones deportivos y una sudadera con capucha, sin maquillaje, con los ojos hinchados como si no hubiera dormido. ¿Podemos hablar?, preguntó, con la voz quebrada. Me hice a un lado, no para darle la bienvenida, sino para escucharla. Se sentó en el borde de la cama como una invitada en casa de un extraño. Cometí un error, comenzó. No la interrumpí. No asentí. Solo escuché. Pensé, hizo una pausa, secándose los ojos. Pensé que había algo más con él. Pensé que le importaba. Pero estaba equivocada. No va a dejar a su esposa. Nunca lo planeó. Me lo dijo después de que me fui. He estado quedándome con mi hermana, pero no puedo quedarme allí para siempre. Diego, quiero volver a casa. La miré. Realmente la miré.
Esta era la misma mujer que, solo unas semanas antes, se rió a mi costa frente a nuestros hijos. La misma mujer que le dijo a una habitación llena de familiares que yo era su mayor arrepentimiento. La misma mujer que salió de nuestro matrimonio pensando que estaba entrando en algo mejor. Y ahora estaba sentada aquí, despojada de la ilusión, pidiendo volver con el hombre al que una vez humilló. Respiré hondo, eligiendo mis palabras con cuidado. Ese hogar ya no existe, Sofía. Su rostro se descompuso. No lo dices en serio, susurró. Sí, lo digo en serio, dije, con voz firme. Tú lo quemaste en el momento en que elegiste tu ego por encima de nuestra familia. En el momento en que me miraste a los ojos y me convertiste en el chiste de la noche. No solo me heriste. Me humillaste. Y ahora quieres volver como si nada hubiera pasado. Se levantó, con lágrimas fluyendo ahora, la voz temblando de desesperación. Estaba enojada. Intentaba ser divertida. No lo dije en ese sentido. Negué con la cabeza. Sí, lo hiciste. Lo dijiste con la suficiente intención como para decirlo frente a todos. Con la suficiente intención como para reírte cuando ellos se rieron, y no dijiste una palabra cuando nuestros hijos se unieron. Esa eres tú, Sofía, y no puedo dejar de verlo. Ella buscó mi mano, pero la retiré suavemente. Siempre seré el padre de nuestros hijos. Siempre seré respetuoso, pero ya no seré tu red de seguridad. Se quedó allí por un momento, atónita, y luego se fue en silencio sin otra palabra, cerrando la puerta detrás de ella como alguien que finalmente entendió que la conversación había terminado de verdad. Después de que se fue, me senté de nuevo en el borde de la cama y miré al suelo durante mucho tiempo. No porque estuviera indeciso, sino porque la finalidad tiene un peso. Incluso cuando es lo correcto, todavía cae pesado. No lloré. No sentí culpa, pero sentí la enormidad de ello. El final de un capítulo, el cierre final de una puerta que había mantenido entreabierta durante demasiado tiempo. Ella había tomado sus decisiones, y ahora yo también. No había vuelta atrás. No había forma de arreglarlo. E incluso si suplicara mañana, incluso si Ricardo llamara y se disculpara por todo, no importaría. Porque a veces el amor no se pierde, se descarta. Y una vez que alguien te tira, no le permites que te recoja de nuevo. No si te respetas a ti mismo. El silencio que siguió a la visita de Sofía fue diferente al que había conocido durante años en nuestro matrimonio. No era tenso, ni frío, ni lleno de cosas no dichas. Este silencio tenía una claridad, una quietud que no me agobiaba, sino que me quitaba un peso de encima. No había más fingimiento, no más esperanza de que volviera a casa siendo una persona diferente. No más encogerme en los rincones de mi propia vida. Regresé a la casa unos días después, no para reconciliarme, sino para reanudar mi vida. Sofía se había mudado temporalmente con su hermana, y los niños dividían su tiempo entre nosotros. La casa seguía siendo la misma por fuera. Los mismos sofás, las mismas fotos en las paredes, pero todo se sentía diferente. Había espacio ahora, no solo físico, sino emocional. Espacio para pensar, para respirar, para sentir sin estar constantemente preparándome para el impacto. Fue la primera vez en años que entrar en mi propia casa no se sintió como entrar en un campo de batalla. Los niños no tomaron partido de inmediato. Estaban confundidos, en su mayoría. Mateo estaba más callado de lo habitual, e Isabella se sumergió en actividades escolares como si intentara fingir que nada había cambiado. No los obligué a hablar de ello. Dejé que lo procesaran a su propio ritmo. Pero una noche, aproximadamente una semana después de que Sofía pidiera volver, Mateo se sentó conmigo en la mesa de la cocina después de la cena, picoteando una porción de pizza, y dijo, «¿Estás enojado con mamá?» Lo miré, viendo no solo a mi hijo, sino a un niño atrapado entre dos versiones de la verdad, la historia de su madre y la mía. «No estoy enojado», le dije. «Pero estoy herido, y eso no es algo que simplemente desaparece». Él asintió lentamente, luego preguntó algo que casi me rompe. «¿Todavía la amas?» Respiré hondo. Amaba a quien pensé que era, y amaba la vida que intentábamos construir. Pero el amor no significa quedarse donde te faltan al respeto. No preguntó nada más.
Simplemente se quedó allí pensando antes de decir finalmente, creo que lo entiendo. Isabella, por otro lado, fue más resistente. Se aferró a la versión de las cosas de su madre, al menos al principio. Una tarde, mientras horneábamos galletas juntos, soltó, mamá dijo que exageraste, que no era para tanto. No me inmuté. Seguí removiendo la masa. Fue para tanto para mí, dije. Hizo una broma a mi costa frente a personas que me importan. Y más que eso, dejó claro que no me valoraba. Isabella frunció el ceño. Dijo que solo estaba enojada, que no se trataba de ti. Hice una pausa y luego dije suavemente, cuando alguien te muestra quién es en un momento de ira, créeles, porque es cuando se quita la máscara. No respondió después de eso, pero más tarde esa noche, me abrazó un poco más fuerte de lo habitual antes de acostarse. Tal vez no lo entendía del todo todavía, pero algo había cambiado. Empecé a hacer cosas que no había hecho en años. Me reincorporé a la liga local de baloncesto en el Deportivo. Daba largos paseos por la mañana sin sentir que tenía que reportarme o justificar mi tiempo. Reconecté con una vieja amiga de la universidad, Alejandra, que vivía en otra zona de la ciudad y trabajaba en la recaudación de fondos para organizaciones sin fines de lucro. Nos reunimos para tomar un café un fin de semana, solo un café, sin expectativas, y hablamos durante horas. No fue romántico, todavía no. Pero se sintió bien sentarse frente a alguien que escuchaba, que hacía preguntas, que no cargaba con el peso del desprecio en cada frase. No indagó sobre Sofía o el divorcio. Simplemente me dejó hablar. Y cuando terminé, me dijo algo que no me di cuenta que necesitaba escuchar. No eres el villano. Solo eres el que finalmente dijo basta. Mientras tanto, Sofía intentaba recuperar el control de maneras sutiles. Enviaba correos electrónicos sobre cosas que no necesitaban ser discutidas. Dejaba a los niños con pequeños recordatorios que eran más minas emocionales que instrucciones reales. Una vez incluso dejó una nota en la mochila de Mateo para mí que decía, todavía creo que podemos arreglar esto. No respondí, no porque estuviera siendo frío, sino porque ya había cerrado ese capítulo. Sus intentos no eran por amor. Eran por miedo. Miedo a estar sola, a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Quería recuperar su red de seguridad. La versión de mí que se quedaba callada, que recibía los golpes, que hacía las paces sin importar el costo. Pero esa versión de mí se había ido, y no iba a traerla de vuelta para calmar su arrepentimiento. Nuestros amigos en común comenzaron a tomar partido, lenta y torpemente. Algunos se acercaron para expresar su apoyo, diciéndome que siempre se habían preguntado cómo soportaba la lengua afilada y la actitud despectiva de Sofía. Otros guardaron silencio, quizás incómodos con las consecuencias o leales a ella. Y luego hubo algunos que intentaron hacer de mediadores, instándome a ver las cosas desde su perspectiva o a darle una segunda oportunidad por el bien de los niños. Les agradecí su preocupación, pero me mantuve firme. No solo me estaba protegiendo a mí ahora. También les estaba enseñando algo a mis hijos. Que el amor sin respeto no es sostenible. Que los límites no son castigos. Que sanar a veces requiere distancia, no solo disculpas. Un domingo por la mañana, llevé a los niños al parque. Hacía sol y el aire olía a hojas secas y a carne asada lejana. Mientras Mateo jugaba al baloncesto e Isabella leía bajo un árbol, me senté en una banca y simplemente observé. Observé a mis hijos existir en esta nueva realidad. Observé a las familias pasar. Observé al mundo seguir girando. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, no me sentí como un fracaso. Me sentí estable. No feliz, todavía no, pero arraigado. Como si la tormenta hubiera pasado y finalmente estuviera pisando tierra firme. Y supe en ese momento que había tomado la decisión correcta. No solo por mí, sino por todos los involucrados. Habían pasado 2 meses desde que se entregaron los papeles del divorcio y el polvo finalmente se había asentado. No había más mensajes de texto dramáticos, ni más visitas inesperadas, ni más súplicas de Sofía. Era como si finalmente se hubiera dado cuenta de que la puerta no solo estaba cerrada. Estaba cerrada con llave, sellada y reforzada con todo lo que me quedaba de mí mismo. La casa se sentía diferente ahora, no solo porque su presencia se había ido,
sino porque la mía había regresado por completo, mi energía, mi paz, mi ritmo. Cocinaba la cena la mayoría de las noches. Nada elegante, pero lo suficiente para que la cocina oliera a confort. Mantenía un jarrón de flores frescas en la mesa, no para nadie más, solo para mí. Era un recordatorio de que todavía podía crear belleza incluso después de que todo se hubiera derrumbado. El silencio que solía atormentarme ahora se sentía como protección. Ya no me escondía en él. Estaba viviendo en él, adueñándome de él. Sofía lo intentó una última vez. Debería haberlo esperado. Era un sábado por la mañana y yo estaba reorganizando el garaje cuando un mensajero se detuvo en la entrada. Pensé que era algo para los niños, un paquete o quizás un objeto escolar olvidado. Pero en su lugar, me entregó un sobre. Sin remitente, solo mi nombre escrito con la caligrafía de Sofía, cuidadosa y demasiado familiar. Lo abrí más tarde esa noche, después de que los niños se fueran a dormir. Dentro había una carta de 3 páginas escrita a mano con tinta azul, del tipo que solía guardar en el cajón de su escritorio. Era lo más vulnerable que la había visto en años. Se disculpaba no solo por la cena de Nochebuena, sino por los años de frialdad, la distancia emocional, el romance. Escribió que había confundido mi paciencia con debilidad, y mi perdón con ingenuidad. Dijo que perderme fue como despertar de un sueño que no se dio cuenta que era una pesadilla. Terminó la carta con, ahora lo entiendo y siempre llevaré esa culpa. Pero si hay alguna parte de ti que todavía me ama, estoy aquí. No lloré. No me enfurecí. Me senté con esa carta en mi regazo durante mucho tiempo, sin sentir nada y todo a la vez. Porque hubo un tiempo, no hace mucho, en que me habría aferrado a esas palabras como a un salvavidas. Cuando una disculpa de ella me habría hecho pensar que todavía teníamos una oportunidad. Pero ese tiempo había pasado. Su arrepentimiento no deshizo el dolor. No borró las noches que pasé despierto preguntándome qué me faltaba, o la imagen de ella riéndose a mi costa con nuestros hijos uniéndose. No arregló el silencio que siguió a sus traiciones, ni el peso que cargué solo durante meses. Su carta era honesta, quizás incluso sincera, pero era demasiado tarde. La curación había comenzado en el momento en que me alejé, y volver atrás, abrir esa puerta, aunque fuera un poco, sería volver a entrar en el fuego del que finalmente había escapado. No respondí a la carta. No era necesario. Algunos cierres no son conversaciones. Son decisiones. Doblé la carta con cuidado, la guardé en el fondo de mi cajón, y esa fue la última vez que pensé en ella como alguien a quien le debía algo. Mantuve mi enfoque en los niños, en mi propio crecimiento, en reconstruir una vida donde la paz no fuera un lujo. Era la base. Los niños se adaptaron, lenta pero seguramente. Isabella dejó de preguntar si estaba triste. Mateo comenzó a hacer bromas de nuevo. Encontramos nuestro ritmo, los 3, y funcionó. No intentaba ser ambos padres. Solo intentaba estar presente, ser real, tener los pies en la tierra, y ellos lo notaron. El aire en la casa era más ligero, del tipo de luz que proviene de la honestidad y la seguridad emocional. Eso era lo que se merecían. Eso era lo que yo me merecía. Una tarde, meses después, me encontré de nuevo con Alejandra en un evento de recaudación de fondos comunitario. Se veía radiante. Un vestido sencillo, una sonrisa natural, sin segundas intenciones. Hablamos un rato, y cuando me preguntó cómo había estado, no dudé. Bien, dije. Y lo decía en serio. No era el tipo de bien que la gente dice cuando finge. Era real, medido, ganado. Terminamos cenando ese fin de semana. Y aunque no me precipité en nada, me permití disfrutarlo, ser visto, escuchado y apreciado sin tener que demostrar mi valía. No se trataba de reemplazar a Sofía o de borrar el pasado. Se trataba de reconocer que se me permitía tener esperanza de nuevo. Que mi historia no terminaba con ella. Simplemente comenzaba un nuevo capítulo. A veces la gente pregunta si me arrepiento del divorcio, si extraño a la familia, la rutina, la mujer que una vez amé. Y siempre respondo con honestidad. No me arrepiento porque me enseñó quién era yo cuando no me quedaba nada que dar. Me enseñó que los límites no son muros.
Son puertas con cerraduras, y tú eliges quién tiene la llave. No extraño en quién se convirtió Sofía. Extraño a quién pensé que era. Pero incluso esa versión de ella era en parte ilusión, en parte proyección. La verdad es que ella se reveló mucho antes de la cena de Nochebuena. Esa noche fue solo el clímax de una historia que yo había estado tratando de no leer. Y ahora, de pie aquí, íntegro, en paz, sin estar roto, sé que alejarme no fue debilidad. Fue lo más valiente que he hecho. Todavía guardo esa foto de Nochebuena en un cajón. Esa en la que todos sonreímos alrededor de la mesa justo antes de que ella se levantara y lo destrozara todo. No la miro a menudo, pero no la he tirado. No porque quiera recordarla a ella, sino porque quiero recordarme a mí. Al hombre que se sentó en esa mesa, humillado y solo, y aún así encontró la fuerza para decir, pueden olvidarse de él a partir de hoy, y lo decía en serio. Ese momento no solo terminó un matrimonio. Comenzó una transformación, una en la que dejé de ser invisible en mi propia vida y empecé a estar presente para mí mismo. Si alguna vez te han ridiculizado las mismas personas a las que protegías, sabes que el silencio no es debilidad, es estrategia. A veces, la declaración más fuerte es alejarte y nunca mirar atrás. No me fui por rabia. Me fui porque estaba harto de rogar que me vieran. Si esta historia resonó contigo, dale, me gusta, a este vídeo, compártelo con alguien que necesite el recordatorio y suscríbete para más historias reales sobre traición, límites y reconstrucción. Tu paz nunca es demasiado pedir. Es lo mínimo indispensable. Nos vemos pronto en la próxima historia.